Hermanos queridos, el título del tema de hoy en la siguiente gráfica dice retroceder para avanzar. Este es el tema que nos vamos a dar hoy día. Se parece al título de una película, así que si usted se acordó de esa película, no es de eso, pero algo similar. Retroceder para avanzar es el título, así que a modo de introducción y antes de leer la palabra en la siguiente gráfica, tengo una pregunta. Si usted pudiese pensar en su lugar. ¿Recuerda alguna película acerca del viaje en el tiempo? Comienza a correr el tiempo. 10 películas en su mente que tengan que ver con el tiempo, retroceder en el tiempo o avanzar en el tiempo. ¿Recuerda alguna película? ¿Ha visto alguna película en el cine, en su casa? ¿Me puede decir alguna película, por favor? De vuelta al futuro. ¿Tiene que ver con el tiempo? Bien, ahí se van a acercar los hermanos a darle un aplauso. Otra película que tenga que ver con el tiempo. Hermano, allá. Viaje a las estrellas. Muy bien. Por acá. Interestelar. Son nuevas las películas, ¿eh? Son nuevas esas películas. Tienen algunos años. Por acá, ¿alguien se recuerda por acá, por esta fila, por favor? Volver al futuro. Bien. ¿Saben que hay una cantidad de películas que tienen que ver y que se han hecho que tienen que ver con el viaje en el tiempo, al futuro, al pasado? Tengo algunas acá, no sé si ustedes ya habían nacido, ya, pero si no, pueden googlear ahí en sus casas después. Terminator, ¿se acuerdan de esa película? 1984. Yo iba en cuarto medio en esa fecha. ¿Qué tiempo pasado? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de la trama de esa película? Terminator. Oh, pura batalla, pura guerra, disparos y láser. La otra película, Regreso al futuro. ¿Quién la dijo? Regreso al futuro. Es del año 1985. Un añito después. Hay otra película, no sé si alguien la vio, 12 monos. 12 monos, sí. La van a llegar a buscar a su casa, yo creo hay algunos, si no sabían qué película ver hoy día. 12 monos es del año 1995 para entender la trama de estos viajes en el tiempo. Efecto mariposa es otra película que tiene que ver con el viaje en el tiempo del año 2004. Hay otra película, Déjà Vu, ¿lo han escuchado alguna vez? No, parece que no, del año 2006. Y así tenemos películas hasta románticas. Hemos visto que tienen que ver con el viaje en el tiempo. Hoy día, hermanos queridos, vamos a viajar en el tiempo. Ya, gracias, hermano. Espero que allá en sus casas estén más entusiasmados que acá. Vamos a viajar en el tiempo. Porque es lo que Dios hace. Dios viaja en el tiempo. Y la Biblia es un libro de alguna manera que nos lleva a ese viaje en el tiempo, y por eso en Josué capítulo 24 vamos a encontrar un viaje al pasado. Si ya en esa época estaban en el pasado, imagínense que vamos a leer Josué 24, si ya estaban en el pasado para nosotros, más Dios los lleva aún más al pasado. Así que vamos a leer en Josué capítulo 24, versículos del 1 al 24, pero no lo vamos a leer completo así tal cual, ¿ya? Y voy a leer, aunque está ahí la versión NBI, sin embargo, porque sé que muchos tienen la Reina Valera, voy a leerla en esta versión Reina Valera, y dice así, Josué 24, dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel. ¿A quién llamó? A sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Una gran asamblea. Si aquí hacemos asamblea de miembros, esto era una gran asamblea nacional. Y dijo Josué a todo el pueblo, ese pueblo hebreo: así dice Jehová, Dios de Israel. Y comienza el viaje al pasado. Prepárense, dice: vuestros padres, en el tiempo para atrás, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y sigue la historia, el viaje. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y Esaú.
a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Viaje en el pasado. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto cuando llegaron al mar. Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Seguimos viajando en el tiempo. Después continúa el verso 7. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice entonces en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Sigue viajando en el tiempo. No se me duerma. ¿Sigue la historia? Verso 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis la tierra y los destruí de delante de vosotros. Sigue todavía. Después, ¿qué pasó? Se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra ustedes, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos. ¿Se los grabaron? ¿Sí? Ya. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Hasta ahí. ¿Qué les pareció? Es el viaje al pasado que Dios, hablándole a Josué, Josué se lo repite al pueblo. Hermanos, poniendo en contexto esto, es lo siguiente. Nos encontramos en los tiempos de Josué. ¿Qué acontecía en esos días? ¿O qué había acontecido en los días previos? Moisés había corrido la carrera y le traspasó el testimonio, como si fuese una carrera, se las traspasa ¿a quién? A Josué. ¿Quién queda a la orilla, al otro lado del Jordán, a la orilla este? O sea, los deja allí asentados a toda la población hebrea que habían salido de Egipto y habían recorrido el desierto por 40 años. El viaje de los 40 años finalizan aquí. Muere Moisés y le sucede en este caso Josué, quien recibe sobre sus hombros ¿cuál tarea? ¿Cuál es la tarea que recibe Josué, dado que ya Moisés no existe? La tarea de Josué es ahora llevar a este pueblo, el que llevó Moisés anteriormente, a hacer cruzar el río Jordán y empezar a conquistar toda la tierra que Dios ya anteriormente les había dicho, esta tierra será de ustedes. Pero esta tierra, como una casa abandonada, no está desalojada. Esta tierra no está vacía. Llegar y habitar, llegar y cambiarse. Esta tierra está habitada. Hay muchos pueblos que ya están allí asentados, pero estos pueblos ninguno cree en Dios, adora a Dios, sino que tienen sus propios cultos, religiones y otra fe. Por lo tanto, hay que limpiar la tierra, conquistarla, y una vez que la conquisten, empezamos a repartirla en trocitos para que alcance para cada una de las tribus que componía la nación de Israel. ¿Se entiende? Entonces, esta es la tarea de Josué. Pero cuando llegamos al capítulo 24, ya habían cruzado el Jordán, ya habían conquistado la primera ciudad que fue Jericó, y ya habían conquistado todas las otras ciudades desde el sur, partiendo desde Jericó, que era el sur, y se extendieron hacia el norte, haciendo un barrido, barrieron, conquistaron y tomaron, y por lo tanto, cuando llegábamos al capítulo 24, ya Josué había, ¿qué cosa? Repartido a todos los jefes que eran las cabezas de cada una de las tribus, que componían muchas familias.
Y al repartírseles la tierra, se les da la orden de que entonces edifiquen sus casas, edifiquen sus ciudades, hagan vida en esta nueva tierra que Dios les había dado ahora a través de Josué. ¿Me siguen? Entonces, ahora que ya la tierra estaba repartida y todos felices y listos para construir, Dios dice, momento, vengan todos para acá, júntense acá todos. Así que le dijo a Josué, Josué, convoca a todos los ancianos, a los líderes, a todos los jefes de familia, convoca a todo el pueblo antes que se vayan a trabajar. Hermanos, y llama la atención lo que viene a continuación. Y la siguiente gráfica, quiero más o menos explicar algo que uno encuentra en la Biblia. Por favor, transmisión, la siguiente gráfica, porque la Biblia... Y dejemos la historia ahí un poco detenida, dejémosla ahí descansando, reposando. La Biblia es un libro que nos enseña a olvidar. ¿Recuerda algún pasaje de la Biblia que hable de olvidar? La Biblia es un libro que enseña a no mirar atrás. ¿Recuerda algún pasaje de la Biblia que hable de eso? Pero curiosamente, también la Biblia, o paradójicamente, también nos habla de recordar. Y también nos habla, sí, de mirar atrás. Por un lado, olvidemos, no miremos atrás. Y por otro lado nos dice, recuerden y miren para atrás. Pero tenemos que leer la Biblia en su contexto para saber cuándo no y cuándo sí. Por ejemplo, en Isaías 43, versículo 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Qué es eso? ¿Olvidar o recordar? Es olvidar. Por ejemplo, Lucas capítulo 9, versículo 62 dice, ninguno que mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje en la enseñanza del maestro? O sea, no hay que mirar atrás porque el que mira atrás no es apto para el reino de Dios. No entiendo. Después encontramos que Pablo en Filipenses, en su carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 13, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Pero luego encontramos que el mismo Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, de hecho, cuando se refiere a todo lo que aconteció en el pasado, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza. Y cuando Pablo escribía a los romanos, les decía, lean lo que se escribió en el pasado o de las cosas que sucedieron, porque están escritas para enseñarnos. Hoy qué interesante sería que cada uno de nosotros hiciéramos las crónicas, nuestras crónicas. Y estas cosas quedaran escritas de todos nuestros aciertos, logros, pero aquellas cosas que no son tan buenas porque quedan para enseñanza de las nuevas generaciones. Bueno, la Biblia es eso, es una crónica que muestra a través de lo que está escrito las cosas que pasaron para que uno al mirarlas, es decir, mirar atrás, pueda ser enseñado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y Pablo más adelante en 1 Corintios, en esta carta a los Corintios, capítulo 10, verso 11, dice, todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Es decir, en la teología paulina del apóstol Pablo, él también está diciendo, miren para atrás. ¿Y cómo miramos para atrás? Leyendo las cosas que están escritas de las cosas que pasaron, porque al leerlas, al tomar conciencia de ellas, al revisar por qué sucedieron y las consecuencias que hubieron, yo aprendo, me sirve. Entonces, si bien es cierto, tenemos cosas que olvidar y hay cosas para las cuales no hay que mirar atrás, sino que mirar para adelante. Sin embargo, para nuestra enseñanza es bueno, y repito la introducción, viajar al pasado. Cuando viajamos al pasado, el viajar al pasado y revisar nuestra vida nos va a ayudar para avanzar hacia adelante. Porque, hermanos, hay algunas verdades que es importante compartir. Dios hace un recorrido histórico desde Abraham hasta la posesión y repartición de la tierra prometida, que es donde estamos hoy día. Dios hace un recorrido histórico. ¿Por qué?
creo, al leer este pasaje, descubro que hay un valor en mirar la historia del pasado. Hay un valor bíblico. El pasado, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar a tomar una decisión y una correcta acción para mañana. Es bueno mirar el pasado. Es Dios mismo que parece decirnos que para avanzar tengo que retroceder. Este año quiero avanzar, este año quiero crecer, este año quiero dar fruto. Si eso quiero para este año 2023, es necesario que mire para atrás. Ya les voy a contar qué tengo que mirar para atrás. Aquí hay un principio bíblico que es útil, hermanos, tomar para afirmar la decisión de servir y ser fiel al Señor. En otras palabras, para ser una persona correcta, que me vaya bien, que prospere, que haga las cosas bien, es necesario que mire para atrás. El pasado tiene algo que decirme. El pasado tiene algo que enseñarme. No me puedo cerrar o tapar los ojos para olvidarme del ayer y solamente concentrarme en lo que viene. Es un principio que me termina mostrando cómo he llegado hasta aquí o quién me ha traído hasta acá. En otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Convoca al pueblo y los lleva al pasado. Es como les dijera, cierren los ojos, les voy a contar las cosas que pasaron ayer antes que ustedes nacieran. Y les hace un recorrido desde Abraham, pasando por José, pasando por Moisés y todo el recorrido por el desierto hasta que llegan a las orillas de la tierra prometida para decirles, esta historia no parte aquí en Josué 24. Esta historia parte por allí, por el año, como se cree, año 1000 antes de Cristo o después de Cristo, 4000 antes de Cristo, algo así, o 2000 antes de Cristo, la fecha en que se data aproximadamente la vida de Abraham. Desde ahí parte esta historia y que está terminando aquí donde están ustedes con la tierra repartida, lista para edificar entonces sus posesiones. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? No van a ustedes a poder crecer, no van a poder avanzar, no van a poder constituirse en nación si primero no se dan cuenta quién los trajo hasta acá. ¿Me escuchó? Si primero no se dan cuenta quién los trajo hasta acá. En otras palabras, Dios les está diciendo, y si leemos, por ejemplo, el versículo que está en el versículo 12, Josué 24:12, Dios les dice, ¿no fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a estos enemigos? No fueron ustedes. ¿Qué está haciendo Dios? Viajemos al pasado y les voy a mostrar que en todos estos años yo estuve con ustedes. Dios estuvo allí. Y si han llegado hasta aquí, se lo deben a Dios. Si han llegado hasta aquí, es por mí, dice Dios. Eso es lo que está haciendo Dios. E incluso termina el relato diciendo que incluso se están alimentando de viñedos que no plantaron y están viviendo en casas que no edificaron, porque muchas edificaciones no las echaron abajo de estos pueblos que conquistaron, sino que las usaron muchas de estas edificaciones para ellos mismos vivir. Es decir, ustedes van a vivir en casas que no edificaron y van a alimentarse de viñedos que no plantaron. ¿Y quién lo hizo? Dios. Eso lo hizo exactamente Dios. Entonces, en la siguiente gráfica tenemos justamente esto que está haciendo Dios. Los reúne para viajar al pasado. Y hermanos queridos, yo en esta mañana les quiero invitar que cada uno viaje a su pasado. No que venga a su pasado Abraham, porque en su vida Abraham no estuvo en su pasado. Pero esto es lo que hace Dios con el pueblo. Les va mostrando la historia desde Abraham hasta Moisés, cuando se abren las aguas del Mar Rojo. Antes de eso estuvo José en Egipto. Y luego cómo finaliza esta historia con Josué. Hasta ahí la historia se ha escrito y Dios se encarga de mostrársela entonces claramente. Ahora quiero detenerme en un aspecto de esta historia que Dios le va contando al pueblo, como está en la siguiente gráfica.
En la siguiente gráfica se nos muestra, y en el relato que va haciendo Dios del pasado, es que si nos dimos cuenta cuando lo estaba leyendo, se dieron cuenta que gran parte de este recorrido estuvo lleno de adversidades, pero también de victorias. Mire, si leemos el pasaje y lo recorremos un poco, les voy a contar. Lea el pasaje, miremos junto el pasaje de Josué 24. Por favor, identifique cuántas adversidades están relatadas en Josué 24 y cuántas victorias. No le voy a pedir que lo haga ahora porque eso sería una tarea para un estudio bíblico. Pero mire, ayudémonos un poco, porque no se trata de leer la Biblia así a la rápida ni a la ligera. Miren, dificultades que están relatadas en esta historia o viaje en el tiempo. 1. En Egipto el pueblo vivió como esclavos. 2. Al salir libres el pueblo, los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y caballería. 3. En las cercanías de la tierra prometida, los amorreos le hicieron la guerra al pueblo. 4. Balac, rey de Moab, se dispuso a presentar combate en contra del pueblo. 5. Balac envió al profeta Balaam para maldecir al pueblo. Y 6, los habitantes del otro lado del río Jordán, como son de Jericó, los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos, pelearon contra el pueblo. Al leer Josué 24 uno encuentra que hay seis adversidades que Dios echa mano al recorrer la historia para recordársela al pueblo que están convocados en una gran asamblea. 6. Hermanos queridos, miremos nuestro pasado. ¿Puedo pedirles que cada uno pueda recordar el día en que conoció a Cristo? ¿Cuántos salvados hay acá? ¿Cuántos redimidos hay acá? ¿Cuántos se han encontrado con el Señor? ¿Puede usted ahora mismo recordar ese día? ¿Lo tiene fresco en su memoria? ¿Podría desde ese momento a la fecha hacer un barrido e identificar los momentos difíciles que ha tenido que pasar? Porque claramente lo ha habido, ¿no? No ha sido un camino de rosas. No ha estado el camino allanado, ¿cierto? Desde que usted conoce al Señor a la fecha, porque le hablo a la iglesia y a los creyentes que están acá, desde que usted conoce al Señor hasta la fecha, desde que el pueblo fue conformado principalmente y primeramente hasta Abraham y hasta donde llegaron, Dios solamente echó mano de 6 momentos que fueron de adversidad para este pueblo. 6. ¿Cuántos puede contar usted? ¿Cuántos? Hasta el día de hoy. 6 momentos de adversidad desde que conoce al Señor, desde que conoce a Cristo. Tal vez hoy día mismo alguno puede estar pasando por una adversidad. Tal vez alguno de los que está acá la tuvo hace algunos días. ¿Cuál? Bueno, eso es lo que hace Dios. Recorre la historia, pero no se dedica a poner los bellos momentos saltándose las adversidades. Las coloca frente a sus ojos. Ahora pasemos a lo siguiente. ¿Cuántas victorias es que el Señor comienza a colocar en este recorrido? ¿Cuántas victorias? ¿Son 6? Veamos, contémoslas, ¿me ayudan? Las vi en el texto bíblico, usted la puede ver en su casa. Victorias que están relatadas aquí en Josué 24. Comienzo. Dios le dio una descendencia numerosa a Abraham. 2. Dios hirió con plagas a Egipto y sacó al pueblo de allí. 3. Dios escuchó el clamor del pueblo e interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. 4. Dios hizo que el mar cayera sobre los egipcios y los cubriera. 5. El pueblo vivió muchos años en el desierto y Dios los alimentó. 6. Dios los llevó hasta la tierra que les prometió. 7. Dios entregó a los amorreos en las manos del pueblo para ser vencidos. 8. Dios no escuchó al profeta Balaam, quien terminó bendiciendo una y otra vez al pueblo. 9. Dios entregó en las manos del pueblo a todos los de Jericó, los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, y todos son hartos. 10. Fue Dios quien ayudó al pueblo a derrotar a sus enemigos o pueblos que habitaban la tierra. ¿Cuánto llevo? ¿10? ¿Seguro? 11.
Dios le entregó al pueblo una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. 12, Dios hizo que el pueblo se alimentaran de viñedos y olivos que no plantaron. ¿Cuántas son? 12, hermanos queridos. Si 6 fueron las adversidades, Dios les muestra que fueron 12 las victorias que Dios les dio. 12. ¿Quiere aplaudir? Aplaudamos a nuestro Señor, a nuestro Dios. Entonces, no sé si el pueblo, cuando Josué, que era el que hablaba y Dios le iba revelando, aplaudió, celebró, no sé qué reflexión hacían ellos en sus cabezas mientras escuchaban desde Abraham hasta el presente cómo habían sido las cosas en esta historia de ellos como pueblo. Hermanos queridos, entonces, cuando pensamos en esto vemos esto, ¿por qué este detalle entre adversidades y victorias? ¿Por qué se incluyen estos dos conceptos dentro de este relato? Y en la siguiente gráfica quiero detenerme unos momentos para decirles que antes de continuar, Dios al pueblo les habla del pasado y que ha sido Él quien los ha traído hasta aquí. ¿Qué está haciendo Dios a través de lo que está sucediendo? Le está diciendo, no se puede avanzar si cada uno de los hijos de Dios no mira cómo Dios ha estado presente en el pasado. Para que cuando comprobamos y me dé cuenta y compruebe y confirme, oye, ¿verdad que Dios ha estado conmigo? Pasé por esta otra, que la casa, que la deuda, que la enfermedad, que la pérdida, que no sabíamos qué hacer, qué decisión tomar, que estábamos mal en nuestro hogar, conflictos acá, pero en cada una vi la mano del Señor como me ayudó. Entonces, cuando miro atrás y compruebo que hubo adversidad, pero tuvo la mano del Señor conmigo, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo de verdad me desconecto del pasado, miro para adelante y digo, ahora voy a estar mejor preparado. Porque si tuve adversidades para atrás y de todas ellas el Señor me libró, en la próxima que venga, Él también me librará. Él también estará conmigo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué hace Dios esto, hermanos queridos? Perdone que levante la voz. Porque somos tremendamente olvidadizos. Y a la primera dificultad le estamos reclamando a Dios con el puño en alto. ¿Y dónde está mi Dios? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué a mí? Y soy una Magdalena llorando allí. Perdonen la Magdalena. Y me olvido de que si Dios estuvo ayer conmigo, ¿por qué he de dudar que hoy estará conmigo? Por eso lo hace Dios. Por eso que el viaje al pasado y a nuestro pasado en particular, a tu pasado en particular, cuando venga la próxima dificultad, estarás seguro que a la próxima o al próximo paso estará la victoria del Señor. Dios es el que nos libra. Dios es el que nos salva. Dios es el que tiene la respuesta preparada desde el primer momento que nos disponemos a orar. ¿Recuerda lo que el ángel le dijo a Daniel allí en el libro de Daniel? Daniel se dispuso a orar y estuvo orando ¿cuántas semanas? 3 semanas. Y uno llora y se aflige porque ora y parece que Dios no me escucha. Dios no me oye. Pero después de 3 semanas el ángel viene con la respuesta y le dice a Daniel, ahí está en Daniel capítulo 9, el ángel, ¿qué le dice a Daniel? Después de 3 semanas que él había estado orando por la misma situación, ¿qué le dice el ángel a Daniel ese día? Desde el primer día que te dispusiste a orar, la respuesta fue enviada a ti. ¿Y por qué llegó tan tarde? Porque en el camino, dijo el ángel, se me interpuso un enemigo. Y estuve luchando con él durante 3 semanas. Si tú no hubieses permanecido y perseverado en la oración, no habría sido posible la victoria. Por eso la Biblia y el Señor nos habla de perseverar, de insistir, de creer, de no dudar, de no desmayar, de no orar una vez
y creer que al siguiente día la respuesta llegará. La respuesta está, la respuesta viene, Dios responde, Dios está allí, pero está esperando que sus hijos sean perseverantes, insistentes como la viuda que fue donde el juez injusto y se volvió no sé cuánto tiempo después, se volvió con la respuesta, con la victoria en las manos. Hermanos, eso es lo que está haciendo Dios cuando reúne entonces al pueblo para hablar de estas cosas. Hermanos, después de eso, después que le hace todo el recorrido, viene ahora ¿qué cosa? El llamado. La siguiente gráfica, por favor. O el versículo 14. El versículo 14, después que ellos han recorrido y han comprobado que hubo adversidades y que hubo victorias y que por el Señor ellos han llegado hasta aquí, es que ahora viene el llamado. ¿Y qué dice Josué? Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor, sírvanle fielmente, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan, ¿a quién? Sirvan solo al Señor. Después que ha hecho eso. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Hubiese sido rápido y esta asamblea habría sido más corta y se habrían ido temprano a sus casas, a almorzar con sus familias, tempranito. Pero Dios se tomó el tiempo, porque los únicos apurados somos nosotros, ¿se han dado cuenta? Los que siempre estamos apurados somos nosotros, pero Dios no se apura y no se aflige. Cuando nos vemos afligidos porque Dios nos responde, ¿ustedes creen que Dios se apura porque estamos apurados nosotros? ¿Ustedes creen que Dios es como el hijo? Ya, apúrate, ven para acá, tómate de la mano y corre, que estamos atrasados. ¿Usted cree que Dios se toma de nuestra mano y corre con nosotros? No, Dios no se apura. Y entonces ese día de la asamblea, Dios no se apuró, no estaba apurado. Dios tenía todo el tiempo, estaban todos reunidos. Escúchenme, les voy a contar la historia y comienza desde Abraham. No sé cuánto tiempo habrá demorado. Yo no creo que no tomó tanto tiempo o tomó más tiempo de lo que nos tomó a nosotros leer el Josué 24. Seguramente fueron varios minutos. Seguramente fueron más detalles de los que están registrados acá en la Escritura. Pero Dios no está apurado. Y podría Dios haberlos convocado y haberles dicho inmediatamente, ahora entréguense al Señor, sírvanle fielmente, desháganse sus... No, antes de llegar al punto central, a la finalidad de esta asamblea, Dios se toma el tiempo y les muestra la historia. Porque ustedes no van a estar preparados para el llamado si primero no se encuentran con su pasado y descubren que Dios estuvo allí. Y si quieren descubrir a Dios en el futuro, es que ahora Josué les dice, entréguense al Señor, sírvanle fielmente. Hermanos, ¿cuánto quieren hacer esto este año? Este año, entregarse al Señor, servirle fielmente, incluso dice algo negativo, desháganse. ¿De qué se tienen que deshacer? Desháganse de todo aquello que reemplaza a Dios, de todo aquello que sustituye a Dios, porque eso es idolatría aún en nuestros días. Lo que reemplaza a Dios y hace que eso o esa persona sea más importante que Dios es idolatría, hoy día también. Entonces eso les dice y nos dice a nosotros. Y ahí está el famoso pasaje que seguramente el que más recordamos cuando alguien pregunta o cita a Isaías. ¿Cuál es ese pasaje? Yo y mi casa. Se lo saben, ¿bien? Y está en el siguiente versículo, en el versículo 15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, miren lo que hace Josué. Ahora bien, si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. En otras palabras, está diciendo el ser humano definitivamente siempre va a servir a alguien. Siempre va a servir a alguien. Y Josué llega al punto de decir, entonces decídanse. Si no quieren servir al Señor, decidan a quién van a servir. Elijan ustedes mismos a quién van a servir. Dice Josué, a los dioses que sirvieron esos antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos que encontramos en esta tierra donde ustedes habitan. ¿Y qué dice Josué? Pero por mi parte, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso aclara y define y afirma claramente Josué. Hermanos queridos,
La respuesta del pueblo vino inmediatamente. Dice el verso 18, el Señor expulsó a todos los que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esta razón dice el pueblo. ¿Cómo dice el pueblo? Nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Así respondió el pueblo finalmente. Hermanos, entonces es efectivo. Es efectivo mirar al pasado y ver cómo Dios ha estado presente en mi pasado, para que yo hoy día pueda decirte, sí, Señor, te quiero seguir siendo fiel, me quiero seguir consagrando, porque venga lo que venga, si estuviste ayer conmigo, no dudo que estarás mañana también conmigo. Este es el ejercicio y el principio bíblico que se va dando entonces en el libro de Josué. Por lo tanto, hermanos, para continuar y estar determinados en ser fieles y servir al Señor, este año que tenemos por delante, ¿qué tenemos que hacer? Retroceder al ayer, desde que el Señor me llamó, y tratar de acordarme de todos los detalles que fueron sucediendo en estos años, hasta llegar al día de hoy. Me voy a encontrar con esa dificultad. ¿Cuántos de acá, tal vez, como me pasó, tu familia te rechazó? ¿O cuántos en la universidad, en el trabajo? No sé, hasta ir comprobando que en cada episodio el Señor me ayudó. Y su palabra me confortó y me consoló hasta llegar hasta el día de hoy. Hermanos, para enfrentar este año 2023, hagamos eso hoy día. Si hemos llegado hasta acá, ha sido gracias a Dios, gracias a su nombre, porque el camino que ha tenido muchas piedras, el Señor las ha allanado, las ha roto. Y el mayor problema que teníamos, Él lo resolvió cuando murió en la cruz y resucitó. Y es que ya estamos reconciliados con Él. Así que si hemos mirado hacia el pasado, estamos listos ahora para mirar hacia el futuro. Porque quien mira hacia el pasado, mira hacia el futuro y dice con el pueblo, como lo dijo aquel día, como dijeron ellos, por esa razón nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. ¿Cuántos van a servir al Señor este año porque Él es su Dios? ¿Cuántos se consagran, se comprometen? Y en adelante, venga la dificultad que venga, confiaré en el Señor. Él es mi Dios que estuvo ayer y estará hoy y estará mañana. Oremos al Señor, oremos al Padre y rindamos nuestra vida, nuestro corazón a Él y comprometámonos a serle fiel. Señor, esta hora te damos las gracias porque el pasaje bíblico nos mostraba cómo el pueblo tuvo que escuchar el pasado y tuvo que recordar. No habían nacido en muchos de ellos o la totalidad, pero Señor, allí entendieron que si habían llegado hasta ahí, hasta ese día, había sido por Dios. Dios los había protegido, Dios los había cuidado y nunca los había abandonado. Por lo tanto, nosotros también miramos hacia atrás, Señor, todo lo que ha pasado hacia atrás para llegar hasta acá. ¿Por qué hemos llegado hasta acá? ¿Y quién nos ha traído hasta aquí? Ha sido tú, Señor. Gracias a ti. Gracias por traernos hasta aquí. Y ya que hemos mirado el pasado, ahora miramos hacia adelante. Y Señor, venga lo que venga, sabremos que siempre seguirás siendo fiel. Nunca te apartas, nunca nos dejas, nunca te alejas. Y si hay alguien acá, Señor, que todavía no es un hijo de Dios, no se ha reconciliado contigo, no se ha acercado a ti, que hoy haga esa oración, invoque tu nombre, te pida perdón, pídele perdón al Señor y dile: quiero que tú seas mi Dios, quiero creer en ti para que comiences a reconocerlo en tu vida. Señor, miramos este año 2023 y los que vengan hasta que Cristo venga. Nos comprometemos a servirte, a serte fiel. Porque aunque los días son difíciles, aunque los días son malos, Señor, no hay nada que a ti te sorprenda. Todo lo sabes tú, Señor. Y has salido victorioso y eres vencedor. Por lo tanto, ponemos nuestra vida en tus manos.
En tus manos depositamos nuestro corazón, nuestra vida, Señor, para estar tomados de ti, porque eres tú el que pelea nuestras batallas, como las peleaste allí con Israel. Eres tú que les diste la tierra, fue por ti. Tú les dijiste, no fue por su espada, no fue por ustedes, fue por mí. Señor, toda la gloria es para ti. Ayúdanos a vivir este año y los que vengan para ti, sirviéndote, siendo fieles. Y si aparece el enemigo, y si aparece la adversidad, no temeremos, porque tú eres más fuerte. Tú eres más fuerte. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús, pidiéndote, Señor, que nos renueves cada día para ser como tú.